Los espíritus del recuerdo. Cada año, el 1 de noviembre, el pequeño pueblo de San Martín se preparaba con esmero para el Día de Muertos. Las calles se llenaban de flores de cempasúchil, altares adornados con velas y fotografías de aquellos que habían partido. Para muchos, era un día de celebración, un momento para reconectar con sus seres queridos difuntos. Pero para Sofía, esta festividad había dejado de ser reconfortante desde que perdió a su madre. Su madre, Clara, falleció en circunstancias misteriosas hacía 3 años, el 1 de noviembre, el mismo día en que se celebraba a los muertos. Desde entonces, Sofía había sentido una extraña desconexión con la tradición. Mientras los demás montaban altares y recibían con alegría a las almas de sus ancestros, Sofía no podía evitar sentir una presencia inquietante, una sombra que la seguía cada año, haciéndose más intensa. Este año no fue la excepción. Aunque su padre le había insistido en montar un altar para su madre, Sofía se negó. No quería abrir esa puerta. En su interior, algo le decía que si lo hacía, permitiría la entrada a algo mucho más oscuro que los espíritus de los difuntos que se celebraban. Era mejor dejar las cosas en paz. Esa noche, mientras el pueblo entero celebraba en las calles, Sofía decidió quedarse en casa. Su padre había salido a visitar el cementerio, como todos los años, llevando flores para Clara. La casa estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz de las velas que los vecinos habían dejado en sus altares, y el silencio era sepulcral. Sofía se acomodó en su habitación, tratando de distraerse con un libro, pero no pudo evitar notar cómo la atmósfera comenzaba a cambiar. El aire se volvía más frío, y una sensación de inquietud le recorría la piel. Cerró el libro y se levantó, observando la ventana. Afuera, el pueblo parecía estar celebrando con alegría, pero dentro de la casa, algo se sentía diferente, casi como si las paredes se encogieran lentamente a su alrededor. Sofía intentó calmarse, diciéndose que todo era producto de su mente. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Era solo otra noche de noviembre. Sin embargo, de repente escuchó un leve susurro. Era como si alguien estuviera hablando en la habitación de al lado, susurrando su nombre. Sofía. La joven se congeló en su lugar, escuchando con más atención. El susurro se repitió, esta vez más claro, más cercano. Sofía. Provenía del pasillo. La sensación de miedo comenzó a crecer en su pecho. Sabía que estaba sola en casa. Su padre no regresaría hasta la medianoche, pero el susurro era tan nítido que parecía como si alguien estuviera llamándola justo al otro lado de la puerta de su habitación. Respirando profundamente, decidió enfrentarlo. Tal vez estaba imaginando cosas. Abrió la puerta lentamente, y el pasillo se extendió ante ella, oscuro, solo iluminado por el tenue resplandor de las velas que aún ardían en los altares. No había nadie allí, pero el aire estaba más frío, casi helado. De repente, sintió un cambio de presión en sus oídos, como si el mundo a su alrededor se hubiera cerrado sobre sí mismo. El silencio se volvió pesado, abrumador, y entonces vio algo al final del pasillo, una sombra, inmóvil, observándola. Era una figura femenina, envuelta en un vestido blanco, descalza, con el cabello suelto cubriéndole gran parte del rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un resplandor vacío. Sofía supo de inmediato quién era. «Mamá», susurró, con la voz temblorosa. La figura no respondió, solo se quedó allí, mirándola, como si la estuviera juzgando desde un lugar lejano. Algo en los ojos de la figura no estaba bien. No había amor, no había consuelo, solo un vacío oscuro y gélido. De repente, la figura comenzó a moverse, deslizándose hacia ella sin hacer ruido, sin caminar. El corazón de Sofía martillaba en su pecho, y retrocedió rápidamente hacia su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Apoyó la espalda contra la madera, respirando agitada. Sabía que lo que acababa de ver no era una alucinación. Era real. Clara había regresado, pero no de la forma en que lo hacía el resto de los muertos en el Día de Muertos.
No era un espíritu que venía en paz. Era algo más oscuro, algo que exigía algo de ella. Las luces en la habitación comenzaron a parpadear. El frío se hizo insoportable, y Sofía sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. El susurro volvió, pero esta vez, más nítido, más fuerte. Sofía. Fallaste. Me abandonaste. El recuerdo del día en que su madre falleció volvió con una claridad dolorosa. Sofía no había estado en casa esa noche, había salido con sus amigos, mientras su madre sufría sola en su cama. Cuando finalmente llegó, Clara ya había partido. El dolor de la culpa había perseguido a Sofía desde entonces, y parecía que su madre lo sabía. No, no lo hice, murmuró, aunque no estaba segura si estaba respondiendo a la voz de su madre o a su propia conciencia. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y la figura de Clara apareció en el umbral, flotando en el aire, con los ojos vacíos clavados en ella. Fallaste. Me dejaste sola. Sofía gritó, pero el sonido fue ahogado por el frío que ahora llenaba la habitación. La figura de su madre se acercaba más y más, su rostro distorsionado por el dolor y el odio. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. «Perdóname. Por favor, mamá, perdóname», sollozó. Pero la figura de Clara no escuchaba. Estaba allí para reclamar lo que sentía que era suyo. El aire se volvió más denso, como si Sofía estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. Y entonces, todo se detuvo. La figura desapareció, el aire volvió a su temperatura normal, y la casa quedó en silencio. Sofía se desplomó en el suelo, agotada, temblando. Sabía que nunca más volvería a ver a su madre de la misma manera. El Día de Muertos ya no sería un día de celebración para ella, sino un recordatorio de que algunos muertos no regresan en paz, sino para recordarte lo que nunca podrás olvidar.